que las poblaciones que viven cerca a las mechas también tienen niveles de cáncer mucho más altos. Pagan con sus vidas porque se están muriendo. Entonces, si la opción es acabar con el bosque para darme de comer, eso es lo que voy a hacer. Hay un costo cuando hay derrames, porque eso desemboca en problemas con las fuentes de agua, tenemos menos agua, eso tiene un costo. Y en la salud de las comunidades indígenas y las otras comunidades que viven río abajo, hay un montón de costos que no son mencionados ni calculados cuando decimos que generamos 10,000 millones de dólares o cualquier que sea la cifra al año. Y también sabemos que las poblaciones que viven cerca a las mechas también tienen niveles de cáncer mucho más altos. Ellos consumen servicios del sistema de servicio de salud pública, pero también pagan con sus vidas porque se están muriendo y tenemos que calcular eso. Claro, es que no todo es plata. Exacto. ¿No? Incluso en un sistema capitalista. Exacto. Ahora, las personas que dicen que deberíamos votar en contra de la explotación del Yasuní Itete no están tomando en cuenta que la pregunta no prohíbe al gobierno a salir a buscar nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Entonces, para mí no es la pregunta correcta, porque podríamos estar, y tampoco es el pozo más contaminante. Hay otros pozos en la Amazonía que son mucho más contaminantes, donde tenemos derrames casi a diario. Y hay otros pozos que también que son mucho menos rentables por diferentes motivos. Entonces, todas estas preguntas no hemos tomado en cuenta al hacernos la pregunta si deberíamos seguir explotando o no. Pero también es un error histórico que se explotó el Yasuní Itete porque tuvieron que negar los derechos de las personas que firmamos en la primera petición de no explotar, los derechos de la naturaleza que están en la Constitución ecuatoriana y los derechos de los pueblos no contactados. Tomando en cuenta los derechos de esos tres grupos, no deberíamos de haber llegado a explotar el Yasuní Itete. Y ahora la razón que eso es la pregunta es porque por fin tenemos una reivindicación de los derechos que fueron negados hace más de 10 años. Pero, como digo, no creo que votar en contra, o sea, decir ya no vamos a explotar el Yasuní Itete, nos da la economía que yo quisiera tener, por lo menos. Tal vez es un triunfo como una reivindicación en ciertas áreas, pero no va a cumplir el fin, que es proteger la naturaleza. Sí. Creo que está bastante claro eso. Tal vez te has puesto a pensar con tu almohada algún día qué tipo de pregunta o acercarnos a qué tipo de pregunta debía estar más bien en la consulta. Yo empezaría tal vez con la pregunta de si queremos dejar de explotar petróleo o buscar nuevos pozos petroleros en la Amazonía. Y eso nos da un cronograma. Es decir, ya el modelo petrolero va a acabar en 2035 cuando se acaban los pozos actuales, por ejemplo, ¿no? Porque un choque económico no necesariamente nos va a producir un ambiente mejor. Porque cuando tenemos, por ejemplo, un choque económico, hay mucha gente que sale a hacer minería ilegal. O empiezan a talar árboles en la Amazonía. O sea, hay muchas consecuencias para la naturaleza cuando nosotros tenemos escasez en el país, y lo hemos visto en los últimos años en Ecuador a través de los 2 últimos gobiernos. Entonces yo creo que sí tiene que haber una transición económica hacia un nuevo modelo, y tampoco es que, digamos, nuevas industrias nacen de la nada. O sea, tienes que crear capacidades, tienes que crear infraestructura. Si queremos involucrarnos en la bioeconomía y vivir de fuentes renovables, tenemos que hacer un montón de trabajo que no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, yo quisiera, si yo fuese el autor de la pregunta, sería más relacionado con la transición hacia un modelo económico renovable y sostenible. Algo que te recuerda de por qué es importante hacernos estas preguntas que tal vez te sucede con tus hijos. Comentándote la siguiente declaración, siento que extraer los pozos petroleros es ser irresponsables como padres, ¿no? Es decir, gastarnos, yo qué sé, es como que nosotros heredáramos algo como padres, nos gastáramos todo, y cuando nuestros hijos necesitaran educación, alimento, lo que sea, ya no haya fondos ni recursos para ellos.
Habiéndote dicho eso, no sé si al viajar por el Ecuador con tus hijos, al sentarte a conversar con esas pequeñas criaturas, pasa algo que te recuerda por qué es importante todo esto. Sí, y cuando nacieron mis hijos, sí tuvo un impacto importante en la forma en que yo veo el mundo. Y yo veo que los recursos naturales que nosotros tenemos en Ecuador son patrimonio, es herencia, ¿ya? Y si tus papás, digamos, heredan una fortuna y luego lo gastan y luego te dicen, lo hice por ti, vas a decir, no, o sea, pudiste haber invertido, pudiste haber vivido de los intereses y con el resto construir patrimonio, comprar un negocio, pudiste haber hecho otras cosas con ese patrimonio. Entonces creo que muchas veces el argumento del petróleo es tenemos que gastar el patrimonio. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que mis hijos deberían y están en su derecho heredar un país rico en biodiversidad con sus recursos naturales intactos. Eso creo que es el deber del buen ancestro. Pero los argumentos morales nunca les ganan a los argumentos económicos. Porque al final del día tenemos 18 millones de ecuatorianos que tienen que comer y tienen que vivir. Y muchos viven en pobreza extrema. Entonces, si la opción es acabar con el bosque para darme de comer, eso es lo que voy a hacer. Pero para darte un ejemplo, en Esmeraldas tenemos varias especies de árboles, como la tica, por ejemplo, donde si le dejas crecer 20 años, te genera mucho más renta que si lo cortas en 5 años. Y en Esmeraldas, la gente, por su pobreza, cortan los árboles después de 5 años, porque necesitan la plata y ya. Entonces, hay maneras de crear riqueza en el largo plazo que van en paralelo con las necesidades de la naturaleza. Pero necesitamos, como dije, infraestructura, conocimientos, capacidades. Entonces yo creo que es un dilema falso decir tenemos que acabar con la naturaleza o pagar las cuentas. Yo no creo que esas dos preguntas necesariamente tienen que estar en contradicción. Y no lo digo como ambientalista, hippie. Lo digo como una Soñador. persona que ve que hay modelos sostenibles alrededor del mundo que funcionan muy bien. Sí, de hecho entiendo que ahora estás trabajando justo en una empresa que está haciendo algo muy interesante en el mundo, que es Pachama, ¿no? Pachama. Uh-huh. Pachama, y entiendo que utilizan muchísima tecnología justamente para basar todas estas declaraciones en data, ¿no? Que es lo que realmente importa en nuestro planeta. Quisiera que me cuentes un poquito de qué es lo que haces en Pachama y cómo es muy importante para el mundo que existan más proyectos así y empresas como esta. Ya. Bueno, en Pachama estamos enfocados en carbono forestal, que nace a través de la reforestación, que es cuando tomas un terreno completamente vacío y lo reforestas normalmente con especies nativos de árboles. Tiene que ser en su principal especies nativos por diferentes motivos, pero no te vamos a pagar por hacer una plantación de eucalipto. Eso nadie va a pagar eso. Pero si estás agregando a lo que nosotros llamamos la infraestructura forestal, si estamos creando corredores ecológicos, si estamos expandiendo los bosques, eso sí podemos compensar. Hace algunos años veía este mapa de Brasil, de cómo ha habido... Es muy triste ver la deforestación que hay en países como este, en toda la selva amazónica. Entonces, es básicamente volver a restablecer la selva que había ahí, ¿no? Sí. Me parece lindísimo. Exacto. Entonces, podemos reforestar y también podemos conservar. Y lo que podemos hacer es ver el impacto y cuantificar el impacto en carbono de estos proyectos de conservación y reforestación. Podemos medir el impacto y luego podemos convertir ese impacto en bonos de carbono y venderlos a las empresas que están compensando las emisiones que no pueden controlar. Y lo que hace Pachama es usar información satelital con otras fuentes de información, con otras tecnologías, para poder medir cuánto carbono hay en un bosque y cuánto va a haber después de un proyecto de reforestación. Porque para poder financiar el proyecto tenemos que entender más o menos qué va a ser el impacto ambiental de este proyecto. Entonces, Pachama hace eso. Y la razón
por la cual esto es importante es porque tenemos dos modelos actuales, que son las reservas públicas y las reservas privadas. Hemos dependido de este modelo durante más de 200 años, pero no funciona. O sea, no funciona para nosotros poder prevenir básicamente que se destruyan los bosques. Entonces necesitamos otro modelo, y este otro modelo son los mercados de carbono. Porque los mercados de carbono nos permiten financiar la conservación y restauración de bosques. Y eso tiene un beneficio para las comunidades que viven ahí, tiene beneficios para las fuentes de agua, porque los bosques purifican el agua, tiene beneficios para la biodiversidad, y también podemos combinar con otros tipos de actividades como el agrosilvicultura. Incluso con las vacas, que todo el mundo habla que las vacas contaminan y las vacas son tan malos para el medio ambiente, hay formas sostenibles de criar vacas y de hacer que las vacas sean un beneficio positivo para la tierra en lugar de un negativo, porque las vacas pueden ayudarnos a restaurar terrenos si lo manejamos correctamente y adecuadamente.